soy una de las personas que está dentro del equipo de tabulación del Semudo Virtual este año. Me pidieron que hiciera un taller, así que decidí hacer un taller precisamente sobre tabulación, pero como el taller de tabulación que tengo preparado es extremadamente tedioso, decidí agregarle memes de Drag Race como para que tenga algo interesante y adicional a eso, como que al menos atraigo personas que incluso si no estaban interesadas inicialmente en la tabulación, puede que sí están interesadas en Drag Race y pues como Drag Race se ha vuelto bastante mainstream y bastante popular, creí que sería como algo interesante. De paso, aprovecho para demostrar que mis conocimientos de memes de Drag Race y de Drag Race en general es incluso más profundo que mi conocimiento de tabulación y eso es decir bastante. Entonces, como, digamos que primero vamos con la introducción, obviamente utilizando un meme de Yuyubi porque Yuyubi es icónica. Um, ¿Qué es importante para entender de este taller? Este taller se va a encargar más o menos como de simplemente explicar los elementos básicos y elementos más que todo de preparación teórica y de anticipación más que de temas prácticos. Los temas prácticos los van a obtener solo de una forma y es tabulando torneos de debate, cacharreando la aplicación de Tabicat, leyéndose la guía, aprendiendo incluso sobre programación. No hay otra forma de aprender como la práctica de tabulación, sino haciéndolo literalmente. Entonces, si les llega a interesar después de este taller tabulación, que puede que no, porque tabulación tiene un montón de cargas, pero espero que sí. Uh, pues nada, como anímense a intentar como practicantes en un torneo y empezar a ver cómo se puede empezar a tabular. Creo que todas las personas que hoy en día tabulan grandes torneos o que tabulan en algún sentido, empezaron así, como en un torneo chiquitico. Yo empecé como estaba incluso como adjudicación, ni siquiera como aprendiz de adjudicación en el torneo rosarista del 2017, sí, así de vieja estoy. Entonces, como que ahí empecé a aprender de tabulación y creo que sería como positivo que ustedes también tomen como roles chiquitos y cada vez van aprendiendo más y entre más confianza tengan, más capacidad van a tener de poder tener cargos más grandes y más difíciles, porque ese es el problema de tabulación. Tener un cargo más alto no implica más derechos, sino más responsabilidades. Entonces, eso frente a temas de introductorios. Frente a las generalidades, digamos que hay una diferencia entre cuál es la función de tabulación y cuál es el trabajo que tiene que hacer tabulación. La función de tabulación es poder mostrar y controlar, o más bien como, sí, controlar la información que hay dentro del torneo de manera eficiente, de manera veloz y de manera verídica para que todo el mundo pueda ver los resultados de las rondas y sus propios resultados y a través de eso como que, pues, sí, como participar en el torneo. La gente sin la información de cuándo son las rondas y en qué sala van a estar y quién les va a juzgar y toda esta clase de cosas, no pueden participar en un torneo. Eso es lo que se encarga de tabulación, manejar información. Pero ¿cuál es el trabajo de tabulación? El trabajo de tabulación es anticipar que todo va a salir mal. ¿Listo? Entonces, por eso es que puse el meme de Angela, de Shangela diciendo, what is the tea? O sea, es como, la verdad es que más allá de como la función teórica que tiene tabulación simplemente tiene que esperar que todo vaya a salir mal e incluso en el escenario en que todo va a salir mal, tener un plan en el cual las cosas puedan funcionar cuando todo sale mal. Entonces, eso es como importante frente a las generalidades de qué implica tabular un torneo de debate. Es esperar que todo vaya a salir mal y saber responder a incluso a ese peor escenario. Entonces, como que me parece como importante, precisamente antes de pasar como a lo más conciso, como fuerte como del taller, hablar sobre el deber de anticipación, porque creo que esto es algo que podemos trasladar muy fácilmente de nuestro aprendizaje en debate competitivo como debatientes a nuestro aprendizaje en los roles de tabulación. Del mismo modo que estando en primer gobierno tenemos que anticipar cuáles van a ser todos los otros tres casos, pensar en cuáles son los puntos más importantes del debate y traer argumentos precisamente en esos puntos del debate. El rol de tabulación es pensar en cuáles van a ser los problemas más importantes de este torneo, cuáles van a ser las necesidades más importantes, qué es lo más urgente y lo más como grave a lo que tenemos que responder y de esa manera
poder prepararnos para poder responder a ello. Entonces, por eso puse como el meme de Bianca de cuando Darien estaba como, no podía en el challenge de rap, y entonces como que dice como que she's overthinking and she's thinking about a sandwich, pues porque así es Bianca y ajá. Creo que es importante eso, como que siempre piensen en el rol de tabulación, en no responder simplemente a lo que está sucediendo en el momento, sino en intentar ver qué es lo que va a suceder dentro de unas horas, dentro de unos días, y saber cómo ya prepararse para eso y tener eso ya listo. Um, entonces, vamos a empezar en qué asuntos hay que coordinar con respecto a los demás equipos, y vamos a empezar con el rol de organización y dirección. ¿Quiénes son organización y dirección? Organización y dirección son como las personas que son como la cabeza y casi que la cara del torneo con respecto al público en general. Organización y dirección suelen encargarse de acercarse a las personas para ofrecerles los cargos, pero adicional a eso de pues resolver cualquier problema como tangencial al torneo, estar pendiente de todos los problemas que tienen todos los equipos y adicional a eso coordinar los trabajos entre cada uno de los equipos académicos dentro del torneo. El rol de organización es muy estresante, entonces ténganle como paciencia a esta gente. Puse obviamente a Ador porque pues she's a good leader because she's a Libra, entonces es importante recordarlo. Vamos con respecto a qué es lo primero que toca coordinar con organización y con organización o dirección. Y después, obviamente, que hello, it's me, Valentina. Tenemos que saber quiénes son las personas. Entonces, pues no solamente que se nos presenten de manera dramática, sino que se inscriban correctamente en el formulario. He tenido torneos que acepto como porque sí, porque fui como que sí, yo puedo tabular esa vaina, y no me acordaba de revisar cuáles eran los datos que se estaban recogiendo en las inscripciones, o las inscripciones ya se habían abierto y se habían abierto y, por ejemplo, le preguntaban solamente nombre a la primera persona oradora y no a la segunda. Y era como, ok, ¿esto por qué sucedió? Y me tocaba corregir todo y volver a abrir inscripciones. Entonces, es importante que siempre en los torneos, antes de abrir inscripciones, ustedes hablen con organización y les digan, hey, estos son los datos que necesitamos para la inscripción. Los datos que siempre van a necesitar para las inscripciones son básicamente tres: nombre de las personas, institución de la persona y correo electrónico de la persona. Con esos tres normalmente van a estar bien. Adicional a eso, en algunos torneos van a requerir datos de la región de la persona, puede ser la región de su institución o la región misma de la cual provenga la persona. Y adicional a eso, los datos de género de las personas, de manera que se puedan obtener los datos representativos. Con respecto a eso me voy a referir después en el apartado de equidad. Entonces, sí, como que estar pendientes de qué datos se están recogiendo al inicio en las inscripciones y si sí son los datos necesarios y suficientes para realizar el torneo. Segundo, ¿cuál va a ser la fecha de cierre de inscripciones, la fecha de corrección de inscripciones, los horarios y otros asuntos de logística? Acá pues utilicé el meme de Charlie Heights diciendo como, thank you very much for joining us, it's time to go to commercials, pues porque estaban como en pánico y Vanessa Hudgens quedó como, can I go now? No fue Vanessa Hudgens, ahora que me acuerdo. Bueno, el punto es, creo que acá entonces es importante algunas cosas. Ustedes tienen que dejar clara cuál va a ser la fecha de cierre de inscripciones con la organización antes de que se abran inscripciones. ¿Por qué? Porque si no, van a haber organizaciones que les van a seguir extendiendo y extendiendo y extendiendo hasta que ustedes terminan viendo que están aceptando inscripciones hasta el día antes del torneo. Y eso es insostenible. ¿Por qué? Porque ustedes nunca van a tener una nómina completa con la cual las personas puedan revisar, corregir sus datos y adicional a eso solicitar cosas como incompatibilidades o no, pues sí, en general, por ejemplo, ustedes mismos revisar homonimias o cualquier otro tipo de temas. Creo que esto es súper importante, que ustedes sean como, no como inflexibles, sino más bien estrictos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que ustedes, si les dicen como, oye, pues es que estábamos pensando en cerrar inscripciones 3 días antes del torneo. Ok, pero que no se pase otro día más. ¿Sí me hago entender? Entonces, como incluso si al inicio se puede discutir como, ok, pues ustedes creen que hay tal institución que no va a estar segura de si puede participar hasta tal fecha y es una institución que va a traer varios equipos, pues listo, las dejamos abiertas hasta tal fecha, pero que no se extienda de tal fecha. Bueno, adicional a eso, tiene que ser una fecha que permita un día como mínimo de espacio de tiempo de correcciones. ¿A qué nos referimos con tiempo de correcciones? De la gente siempre se va a hacer,
mayúsculas mal, o le van a meter una letra adicional, o lo que sea. Esta clase de errores tienen que corregirse, pues porque la gente no, pues, con respecto a los nombres o con respecto a los datos en el tab, es posible que dos personas se confundan, ¿cierto? Uh, entonces, ¿qué es importante? Que estos datos se puedan corregir y que haya un plazo determinado para esa corrección después de haber sacado la nómina. Tercero, el tema de los horarios. Frente al tema de los horarios, es importante que ustedes tengan como su propio espacio en el cual discutan con la organización, que se tenga el espacio suficiente para realizar la ronda, suficiente para llevar la deliberación, la retroalimentación y el la entrega de la ballot. Normalmente las rondas se llevan como mínimo 2 horas en su realización, excepto cuando hay jueces que se gastan 30 minutos por fuera del tiempo. Entonces es importante que en los horarios al menos tengan, si se puede, algún colchón de tiempo, de manera que si alguien se extiende, si alguien está incumpliendo el horario y termina atrasando todo el torneo, o hay algún problema, se cae el tap o se va la luz, porque he tenido todo tipo de problemas en los torneos de debate, pues que ustedes tengan un colchón de tiempo en el cual puedan resolver esos problemas y el torneo no termine saliendo a las 9 de la noche porque decidieron meter 5 rondas de debate en un mismo día. ¿Listo? Y hay otros asuntos de logística como empleo de robots y empleo de toda esta clase de cosas que se deben tratar con una organización desde antes y por tanto pues sería importante que discutan como pues hey, ¿qué necesitan de TAP con respecto a este torneo? Con respecto a necesidades específicas, si es que necesitan algo, puede que lo necesiten, es mejor como preguntar directamente a esperar a que les digan el día antes, oye, necesitamos que suceda tal vaina, ¿listo? Eso frente a este tema. Luego, opcionalmente, lista de confirmación de pagos en los torneos que se exige un pago. Ajá, pues obviamente utilicé el meme de la icónica Stacey Lane Matthews, That's a lot of fucking money. Um, ¿Qué es importante acá? Pues primero, ustedes normalmente como tabulación no se encargan del manejo del dinero. Ustedes simplemente se encargan de cuál es la información. Más que, de hecho, recomendaría que nunca se encarguen directamente del manejo del dinero porque pues es confuso en términos de no saber a quién ingresar al TAP si es que no han pagado o si han pagado. Creo que esto debería ser una lista de personas como, o más bien una persona encargada distinta del dinero. Pero adicional a eso, lo que sí les recomiendo es que dos, uno, ahora.
¿Vale? Entonces, frente al punto 3, opcionalmente, una lista de confirmación de pagos. En este punto, pues utilicé claramente el meme de la icónica de Stacey Lane Matthews diciendo "That's a lot of fucking money" cuando anunciaron en temporada 3 que iban a dar $75,000 como premio. Pero bueno, whatever. ¿Qué creo que es importante acá? Primero, sería recomendable que ustedes no manejen directamente la información de quién está pagando y quién no está pagando. Esto puede generar problemas de como orden mental en ustedes mismos de si sí meto al TAP o no a alguien que no ha pagado aún o no, y si tal persona ya se le quitó el dinero, entonces tengo que devolverlo y tengo que sacarle el TAP, pero tengo que reemplazarle por otra persona en el TAP, y si ahora su dinero lo pagó por otra persona en reemplazo o alguna cosa así, es mejor que ustedes simplemente se encarguen de la información del TAP y ya, y que alguien le pase una lista de estos son las personas confirmadas de pago y que sí deben estar en el TAP. Las demás, sáquenlas y es como listo, todo súper bien. Adicional a eso que le recomendaría cuando hablamos de pagos, pues hablamos de dinero. Creo que hoy en día no es responsable simplemente como participar en un torneo que está recogiendo dinero sin ver hacia dónde está yendo ese dinero, pues por los problemas que han habido en algunos torneos de que pues la plata se desaparece o alguna vaina así. Creo que sería importante primero que si está recogiendo dinero, en lo posible, si es para lucro de alguna persona o alguna sociedad en específico, si haya algún tipo de remuneración para las personas dentro de la organización, no solamente para ustedes, sino para todo el mundo dentro de la organización. Uh, por ejemplo, en la Sociedad de Debate de Andes siempre hacía torneos como para poder recoger dineros, pero nos remuneraba dándonos almuerzos, lo cual a mí me parece más que suficiente porque yo con comida estoy feliz. Pero es esa clase de cosas, revisar que todo el mundo esté recibiendo remuneración. Creo que actualmente no se puede simplemente asumir que la gente puede trabajar de gratis, ¿cierto? Esto es algo que les va a gastar tiempo y energía y por tanto es trabajo, y pues que ustedes no les estén pagando y que alguien esté recibiendo dinero es literalmente plusvalía. Más allá de eso también, creo que es importante que si el dinero va para otra persona, como por ejemplo para premios o para temas de fundaciones o esta clase de cosas, pues revisen cuáles fundaciones, como que estén de acuerdo con hacia dónde está yendo el dinero, pues porque el tema de dinero puede ser bastante sensible. ¿Listo? Eso frente a estos temas. Entonces acá hay como una lista de resumen frente al tema de qué datos o qué temas se deben coordinar con organización y dirección. Listo. Ya hecho eso, vamos con los asuntos a coordinar con la adjudicación. Esto es como pues el meme de Detox reaccionando a Serena Chacha en On Talk del capítulo, debe ser el capítulo 2 porque Serena Chacha es eliminada en ese capítulo. Um, como reaccionando a cuando la gente, como que Serena Chacha decía que era muy educada y bla, bla, bla. Y pues así a veces me siento con la gente de su ubicación, pues porque esa gente sabe mucho más que yo y yo me siento todo de como por debajo de ahí, como, y pues bueno, y pues yo no sé nada porque yo no entiendo cómo equilibrar emociones, ustedes son gente muy inteligente, ábranse. Entonces sí, como go the fuck home, I don't want to deal with you. Pero el tema no es ese y es como, pues, ¿quiénes son adjudicación? Adjudicación suelen ser personas muy inteligentes, muy capacitadas, que manejan todos los asuntos referentes a competitividad de los equipos y digamos que dar los mejores tipos de o la mejor calidad de adjudicaciones en todas las salas dentro del torneo. Eso implica equilibrar los paneles de la mejor manera posible y poner a las mejores personas juezas como principales e intentar como educar a las personas juezas de la mejor manera. Digamos que los equipos de adjudicación tienen múltiples responsabilidades en términos de competitividad y en términos de dar la mejor competencia posible. Um, creo que entonces primero hay que responder algunos asuntos con respecto a jueces. Algunos de esos asuntos con respecto a jueces en específico en este punto serían, primero, por ejemplo, el tema de cumplimiento de regla de jueces y quién se va a encargar de la verificación. Normalmente yo les recomendaría que la verificación lo haga alguien de organización o alguien de logística o alguien de adjudicación y no ustedes, porque eso es un conteo súper pesado de, ay, agregaron a tal juez, entonces, o tal persona juez sale de esta institución y entra a tal institución, o tal persona que era debatiente ahora no va a debatir y entra como juez de tal institución. Eso es un jurgo de problemas. Entonces, es mejor como que haya alguien distinto, normalmente adjudicación, revisando cuál es la regla de jueces, pues porque en adjudicación es donde definen cuál es la regla de jueces y verifiquen que cada institución esté cumpliéndolo o no. Segundo, que haya una fecha de examen de jueces determinada y una fecha de entrega del compilado de calificaciones de jueces determinada. ¿Por qué esto es importante?
He tenido equipos de adjudicación, en específico, por ejemplo, si Rubén está viendo esto o alguien conoce a Rubén, Rubencito es un ser hermoso, siempre que es adjudicación me manda las calificaciones como 3 días antes de la fecha que habíamos planteado, es un ser de luz, de verdad, Rubén es lo mejor. Uh, pero hay equipos de adjudicación que literalmente me han mandado las calificaciones de los exámenes sin decirme nada, como el día antes o el mismo día del torneo, y soy como, ok, yo necesito dormir en algún momento. Entonces, ¿qué es importante en esta clase de situaciones? Uh, que ustedes, desde antes de que se abra el examen de jueces, determinen con adjudicación cuál es la fecha de apertura, cuál es la fecha de cierre y cuánto tiempo se tienen que gastar revisando esos exámenes para darles un compilado de cuáles son los resultados. Normalmente adjudicación se gasta más o menos 3 días o 3 días o 2 días en exámenes chiquitos, pero en exámenes que son grandes, como por ejemplo el de SEMUDE, probablemente se van a gastar como una semana o 2 semanas revisando todos los exámenes. Entonces, claramente, pues tienen que ser como razonables con esos temas y ser bastante flexibles. El punto no es como que tiene que ser una fecha corta, sino que tiene que ser una fecha específica y tiene que ser una fecha que todos dentro de los dos equipos estemos como dispuestos a cumplir. Um, Eso frente al tema de fecha de examen de jueces. Adicional a eso está el tema de formatos de calificación de jueces ronda a ronda. Esto es un tema de calificación de jueces distinto. Entonces, los jueces de un torneo siempre reciben una calificación inicial por medio de su examen y una calificación ronda a ronda del promedio de todas las calificaciones que reciben a través del torneo por medio del formato de feedback virtual o de feedback escrito en los torneos presenciales. Creo en ese escenario entonces que los formatos de calificación de jueces ronda a ronda tiene que ser algo que define adjudicación, porque adjudicación verá qué es lo que quiere revisar de jueces, si quiere revisar que estén siendo pedagógicos o quieren revisar que estén siendo justes o tienen que revisar cualquier otra cosa. Creo que es súper importante que como que definan primero que todo el rango, es decir, si va de 0 a 5, de 1 a 9 o de 0 a 10 o de lo que sea, lo que sea. Segundo, ¿cuál va a ser la descripción? Normalmente yo les recomiendo a los equipos de adjudicación que agreguen la tabla de Atenas y yo les pongo un link ahí, un link de la tabla de Atenas ahí pegado en la descripción como la descripción que es la introducción del examen de jueces. Y adicional a eso, ¿cuáles son las preguntas que quieren hacer? Pues precisamente dependiendo de qué es lo que quieren calificar en las personas jueces. Creo que no sería nada más frente a asuntos de jueces, entonces como que ahí dejo el tema, igual como que pues cada equipo de adjudicación tendrá necesidades específicas con respecto a las calificaciones de jueces, dependiendo de cada torneo, ¿vale? Y pues, ¿cuál meme utilicé? Pues claramente como el icónico discurso de la temporada uno que si no se lo han visto deberían vérselo, de Chanel, diciendo como, I am beautiful, internally and on the outside as well. Y entonces, pues obviamente dice como, I want to nominate myself because I don't want to be here anymore. Icónico. Pero, pues bueno, véanse la temporada, gran temporada. Segundo elemento, creo que también es asunto a coordinar con adjudicación el tema de criterio de categorías, es decir, como cuál es el criterio para ser novate, cuál es el criterio para ser extranjero, y esto tiene que ser previa inscripción. Entonces, obviamente, utilicé el meme de Sugarcane diciendo como, I could be your grandmother girl, pero pues, ajá, podría haber utilizado cualquier otro, que creo que es importante acá. Entonces, primero, frente al tema de novates, esto yo normalmente creo que lo debería manejar exclusivamente adjudicación, pero también puede llegar a intervenir la opinión de organización, puede llegar a intervenir la opinión de equidad y normalmente también interviene la opinión de tabulación. ¿Qué criterios para novates suelo recomendar? Primero, un criterio temporal en el cual pues se consideran personas novatas las personas que lleven menos de un año en debate. Esto quiere decir que lleven menos de un año desde su primera participación en un torneo de debate o que lleven menos de un año desde la primera vez que entraron de manera permanente a una sociedad de debate. Y adicional a eso, como criterio cualitativo, en el cual las personas que ya hayan participado en más de 5 torneos medianos o hayan breakeado en un torneo mediano, en el Open de un torneo mediano. ¿A qué me refiero con un torneo mediano? 50 personas o más. Pues a partir de ello se puede ver como ya no como una persona novata, sino como una persona que ya tiene bastante experiencia o que ya está por fuera de ese rango de hasta ahora estoy aprendiendo, ¿no? Como que ya tienes capacidad de ganarle a bastantes equipos dentro del circuito.
Y adicional frente a extranjeros, pues normalmente esto se maneja con criterios del reglamento de SEMUDE. Creo que esto no es muy complicado, pero ajá, como que es importante que hayan criterios que sean frente a temas de extranjeros bastante inclusivos, pues porque pues las personas extranjeras, normalmente cuando estoy hablando de extranjeros, estoy hablando de personas como que tienen una lengua extranjera, como por ejemplo personas que su primera lengua es portugués o catalán o francés o inglés. Uh, Cuando vienen a nuestro circuito hay que darles criterios como que abiertos de cuándo clasificas como extranjero o no, para que precisamente puedan ingresar en nuestro circuito, más cuando nuestro circuito es bastante como endémico y como que es bastante cerrado en la participación. Esto tiene que ser previo a la inscripción. ¿Por qué debe ser previo a la inscripción? Para que las personas en su propia inscripción ya dejen claro si son equipo novato, son persona novata, son persona extranjera, son equipo extranjero. ¿Por qué? Porque si no, después de la inscripción les va a tocar sacar un nuevo formulario que varios equipos puede que no vean y en ese sentido van a haber personas que simplemente por no ver un formulario van a quedarse por fuera de la posibilidad de participar en esta clase de competencia o en esta clase de break. Creo que es importante que lo tengan definido antes de la inscripción. Tercero, Tatiana, icónica, diciendo como después de dar su presentación de Same Parts, cuáles rondas van a ser abiertas, cuáles rondas van a ser cerradas. Esto no es muy complicado, simplemente eso se chequea dentro del tab. Y adicional a eso, cuál va a ser el valor de feedback de cada ronda. Noten cómo van a haber equipos de adjudicación que, dependiendo del desempeño de las personas en el examen o dependiendo del desempeño de las personas ronda a ronda, van a decidir que la calificación del examen tenga más valor o menor valor con respecto a las rondas. Eso se puede equilibrar ahí en el tab. Digamos que para cada ronda se puede ir agregando un poquito más de valor de las calificaciones ronda a ronda, de manera que de manera predeterminada, Tabicat hace que la nota final de cada persona juez sea un 50% de examen y un 50% de sus calificaciones de ronda a ronda, pero esto se puede modificar según como lo que quiera considerar adjudicación y por tanto es una buena opción para ofrecerle adjudicación. Eh, por último, me faltó ponerle que esto era el cuarto. ¿Cuál es el protocolo de inasistencia de jueces y cuál es el protocolo de dobleteo de equipos? Frente al tema de inasistencia de jueces, es importante como hablar sobre, eh, pues que no es como que malo que los jueces como simplemente pues no estén, sino cuando no están y estén incumpliendo la regla de jueces de una institución. Esto sucede a cada rato e incluso sucede muchísimo más ahorita en los torneos virtuales porque la gente simplemente se desaparece. Entonces, ¿qué es importante acá? Y es tener un protocolo de inasistencia a jueces, no solamente es decir como, ¿qué vamos a hacer si alguien está incumpliendo regla N-1? Sino, ¿qué vamos a hacer si alguien quiere reemplazar a una persona juez y esta persona juez no tenemos ningún tipo de conocimiento de quién es, ni de su experiencia, ni de nada de esto? ¿Se lo vamos a aceptar o no se lo vamos a aceptar? Porque si no, si se lo vamos a aceptar, simplemente va a ser una persona trainee. O si no se lo aceptamos, pues no le estamos permitiendo participar porque no está cumpliendo la regla de jueces y puede que sea algo por fuera de su control. Como que hay que tener un protocolo de qué es lo que vamos a hacer. Sí, simplemente con que sepamos qué es lo que vamos a hacer en esta clase de situaciones, creo que es muchísimo más fácil responder a estas situaciones de manera más veloz y por tanto no demorar las rondas cuando alguien dice, hey, pues yo no tengo jueces y pues tenemos 8 equipos y ajá, entonces estamos creando 2 salas adicionales y no tenemos ninguna persona juez para poner ahí. Y adicional a eso, frente al dobleteo de equipos, creo que es importante que le pregunten específicamente a los equipos de adjudicación qué es lo que quieren hacer. ¿Por qué? Porque ahora que me he acercado específicamente al circuito español, me he dado cuenta que hay reglas distintas. En el circuito español, simplemente a los equipos que se dobletean más de la cantidad de rondas permitida de dobleteo, es decir, normalmente más del 30% de las rondas, no se les permite break. Entonces, pueden hacer lo que quieran, pero no se les permite break, o incluso como que se les descalifica. Es como, pues baila, que no, ya no puedes lograr nada en este torneo y chao. Uh, en Colombia habían algunos equipos de adjudicación que, pues, de lo que yo recuerdo de los torneos presenciales que fueron hace ya mucho, lo que se hacía es que se le quitaban los puntos de equipo a esos equipos después de las rondas, después de haberse pasado las rondas. Entonces, si un equipo ya se había doblado en ronda 1 y en ronda 2 y se venía a doblar en ronda 3 si quedaba en primer lugar, esos 3 puntos se le quitaban. Adicional a eso, algunos equipos de adjudicación incluso solicitaban que les quitáramos puntos de oradores, de manera que el segundo discurso, es decir, el discurso que no se cuenta, quedara en 50 puntos o que quedara en 0 puntos.
creo que es importante, pues, ajá, como cada equipo de adjudicación tendrá su propia decisión, pero que esto esté predeterminado desde antes, porque si no se tiene predeterminado desde antes, esta discusión se da cuando se está sacando el break y por tanto puede demorar el break incluso horas. Entonces es mejor tenerlo preparado desde antes del torneo. Ah, y pues obvio, utilicé el meme de Shea Coulee diciendo como que, why you acting brand new? We gotta get out of here. Who's after Peppermint? Como de vámonos, tenemos que irnos, tenemos que llegar a ronda, pues porque ajá, así funciona mi cabeza. Y además quería utilizar ese meme porque Shea Coulee es lo mejor. Entonces, como que esos son los temas que hay que coordinar con la adjudicación, como un resumen general, le pueden tomar pantallazos si quieren, whatever, pausan la transmisión, le toman foto, whatever. Listo. Vamos con asuntos a coordinar con equidad. Creo que frente a asuntos a coordinar con equidad, pues utilicé el meme de nuevo, la icónica Stacey Lane Matthews diciendo de la manera más shady posible, cheers, I'm so glad you're here, porque es lo que digo siempre que estoy lidiando con alguien que no me cae bien, como que me alegra un montón que estés acá. Pero bueno, eso es frente a equidad, porque creo que equidad son personas que les toca tratar a todo el mundo de manera muy bonita y de manera muy amable, incluso cuando están súper estresadas, y de verdad les admiro un montón por eso. Entonces, primer asunto frente al tema de equidad, creo que es un asunto en específico, de hecho, y es el tema sobre incompatibilidades. Entonces, claramente para el tema de incompatibilidades utilicé el tema de, el conflicto entre Big Ten y Eureka diciéndole como, go have your cigarette, bitch, because it's done. Me encanta. ¿Qué son los asuntos de incompatibilidades? Pues digamos que tiene que coordinar primero la construcción del formulario de incompatibilidades, de manera que se tengan las incompatibilidades subjetivas y objetivas en un mismo formulario. Esto no implica que tabulación vaya a tener acceso al formulario, porque ustedes como tabulación no pueden saber de las situaciones de incompatibilidades subjetivas, pero sí que simplemente a equidad les pase un compilado completo de todas las incompatibilidades objetivas y subjetivas y así ustedes puedan meterlo de un solo andazo y no dependan de dos formularios distintos. Adicional a eso, coordinar con equidad para que ese formulario esté listo para la fecha de la liberación de nómina, de manera que la nómina y el formulario de compatibilidades salga al mismo tiempo y la gente se vea incentivada al ver los dos links y las dos informaciones a leer inmediatamente la lista de la nómina y agregar sus incompatibilidades. Creo que esto es muy eficiente, de verdad. O sea, como sacar los dos links es súper eficiente porque no hace que la gente simplemente esté como esperando a, ay, ¿cuándo puedo subir mis incompatibilidades? O que alguien saque, incluso peor, el formulario de incompatibilidades desde equidad de manera descoordinada y sea como, y pues, ¿cómo sé qué personas van a estar en el torneo? Creo que eso es importante. Digamos que acaso ante como algún punto que se podría discutir frente a incompatibilidades objetivas, pero no creo que sea muy importante como ahondarlo. Las incompatibilidades objetivas son bastante como generales a través de todos los circuitos. Vamos con respecto al segundo tema de equidad, y es los temas de datos de diversidad en género y región. Utilicé el momento icónico de la temporada 11 en el cual le preguntan a Plastic Tiara si Maraya no la conocen en Vietnam. No sé, me pareció demasiado chistoso. Es como, a Beyoncé no la conocen en Colombia, pues gorda, o sea, es como, o sea, pues ajá, como que se le conoce, pero no es la estrella o whatever. No sé, me sonó muy chistoso cuando Ross Matthews hizo esa pregunta tan boba. Entonces, ¿qué es importante acá? Para algunos torneos que tienen cierto tamaño, en específico para torneos nacionales y para torneos de más de 80 equipos, es súper importante y súper recomendable que ustedes lleven los datos de región y los datos de género, es decir, cuáles son los géneros de cada una de las personas y cuáles son las regiones de cada una de las personas. Esto que les va a permitir en el tab es que cuando saquen el break y cuando terminen el torneo, vean una diferenciación de si hubo desigualdades muy fuertes con respecto a cómo se trataban a personas de género masculino, personas que no hacían parte del género masculino, si es que se les ponían menos puntos o más puntos. Tabica tiene ahí un límite y es que solamente clasifica a las personas entre personas que se identifican como hombres cis y personas que no se identifican como hombres cis y solamente hace como la diferenciación en términos binarios, así que pues los datos son representativos solamente en esos términos. Uh, eh, pero sí sirve como para un poco como evaluar problemas en algunos circuitos. He visto, por ejemplo, sí, como en algunos circuitos he notado que para torneos grandes sí se nota alguna diferenciación bastante fuerte y siempre lo digo al final del torneo como, oigan, pues terminando ya el torneo, vi esto con respecto a los datos de diversidad, ténganlo en cuenta.
Y adicional a eso también frente a temas de región, pues porque hay países en los cuales las zonas centrales son muchísimo más favorecidas en términos de qué tan legítimo o qué tan valorado es la manera en la cual debaten. Acá en Colombia, por ejemplo, a veces se discrimina un montón a la gente de las regiones externas, se valora mucho más a las personas que debaten en Bogotá o que tienen el estilo en cómo se debate en Bogotá, por así decirlo. Eh, pues eso es negativo y solamente se puede evidenciar el problema cuando se recogen esta clase de datos. Pero entonces Equidad tiene que aprobarlo, ¿cierto? Entonces ustedes no pueden preguntarle a las personas su género simplemente así como así, sino que tienen que decirle a Equidad desde antes, hey, pues estaba pensando en recoger datos de género y de región de las personas en este torneo porque creo que sería representativo y Equidad les dirá si sí o si no. Equidad normalmente tiene como la palabra última frente a esta clase de asuntos. Estos entonces serían los asuntos para coordinar con Equidad, pantallazo, whatever, seguimos. Asuntos a coordinar con personas participantes, meme icónico de Drag Race. My God, there's room for everybody. Let's just say that. Gia Gon siendo icónica y recordándonos cómo debemos reaccionar en las personas participantes. Siempre con los brazos abiertos. Van a haber personas que van a ser un poco más groseras, personas que van a ser un poco más perdidas, personas que van a ser un poco más novatas, un poco más experimentadas, un poco más entitled, un poco más como... La gente es muy rara, he conocido todo tipo de personas participantes a través de los torneos y hay que darle campo a todo el mundo en los torneos de debate y hay que tener paciencia para todo el mundo. Entonces, ¿cuáles son mis herramientas para poder lidiar y poder colaborar de la mejor manera con las personas participantes que incluyen tanto equipos como jueces? Primero, proveer una guía de calificación de jueces. Virgen Santísima, necesito quitarme la chaqueta para esto. Las personas en nuestro circuito no saben calificar jueces consistentemente a través de todos los torneos. Todos los torneos, sin falta, hay alguien que se equivoca calificando jueces, calificando doble, no calificando, calificando 3 veces, calificando 2 veces, una vez por cada persona dentro del equipo, calificando a una persona que no era de esa ronda en otra ronda porque tuvieron a la misma persona juez en, la misma, en 2 rondas distintas. La gente se equivoca tantas veces y de tantas formas distintas calificando jueces que la única forma de intentar controlar un poco esos errores es armando una guía clara que le diga a la gente, mira, así calificas pasito a pasito, pasito a pasito, no lo haces así, no lo haces así, no lo haces así, sí lo haces de esta manera que te lo estoy diciendo. Y una vez ustedes tengan esa guía y la gente en la ronda 3 diga, en el chat de equipos, hola, ¿cómo juez juzgo a mis jueces? No tengan que mandarse una nota de voz explicándole a la persona cómo calificar a sus jueces, sino simplemente cogen y reenvían la guía. Es muchísimo más práctico, muchísimo más fácil y se salvan muchísima paz mental, de verdad, muchísima. Entonces, pues obvio, el meme que utilicé, Violet Chachki, temporada 6, episodio 2, si no estoy mal al inicio, diciendo como I hate Michelle Visage porque pues la juzgó bastante duro. Uh, la gente normalmente califica a veces bastante duro, entonces me pareció bastante apropiado. Segundo tema, explicar la dinámica de registro. HEAR Bitches, I am here, Katia, siendo icónica en la temporada 2 de All Stars. Eh, digamos que las personas tienen que saber antes de la primera ronda cómo es que va a ser el registro, entonces explicarles cuándo tienen que hacer check-in, cuándo simplemente tienen que mandar un mensaje, si es que tienen que hacer check-in antes de cada una de las rondas, pues qué sucede si hay demoras. Hay un montón de cosas que pueden funcionar frente al tema de registro, por ejemplo, también en torneos que son en físico, si el registro se va a dar simplemente por el check-in o va a ser por medio de check-in y adicional a eso por medio de llamado a lista o qué es lo que se va a hacer, ¿cierto? Entonces, como que esto depende de las necesidades que quieran hacer dentro de que tenga el torneo en específico, las opiniones que tengan dentro del equipo de TAP. Pero lo importante no es como que sea una u otra, sino que se le explique claramente a los equipos y que los equipos tengan esta información desde antes. La gente va a haber alguien que no va a saber registrarse. Y va a suceder, y van a ser como, ay, pues yo me registré a tal hora y fue hace como 4 horas y se me quitó el check-in. Y es como, sí, porque te dijimos que te tenías que registrar de nuevo antes del almuerzo. Y es como, no, no, no puedo, ¿qué voy a hacer? Y es como, pues baila, ¿cierto? Yo ya expliqué la dinámica de registro, todo súper bien, pero si no expliqué la dinámica de registro, a esa persona hay que meterla, porque no hubo un aviso de cómo se tenían que registrar. Siempre hay que avisarle a los equipos cómo se tienen que registrar. Tercero, permitir elegir emojis y otro tipo de personalizaciones en sus nombres. Momento, esto no es icónico, esto es teatro del absurdo.
de la temporada 3 de All Stars de RuPaul's Drag Race, cuando Kennedy dice, they are gonna mimi your ass to death, bitch. Y es como, ¿Mimi? What's a Mimi? Meme. Ay, no, hoy me lo vi y fue demasiado bueno. O sea, me volví a reír de lo bueno que es verla confundiendo cómo se dice Mimi. Eh, entonces, es importante acá, esto es un tema como secundario, pero es importante para algunos equipos. A algunos equipos les gusta como a través de múltiples torneos tener el mismo emoji porque les da más confianza, se sienten más cómodos debatiendo, se sienten como más empoderados, se ven en el tap y ven su emoji y es como, sí, fuerza. Creo que esto es bueno. Pues porque la idea es que las personas se sientan lo mejor posible en su participación y esto es un cambio chiquito que no les gasta nada y que se puede hacer. Entonces, sí, como que si pueden hacerlo, háganlo. Es un como detalle bonito que hace que la gente se sienta más chévere o más feliz viendo el drop. Incluso cuando están como en alta de gobierno, si les sale un pulpo, es como, ay, mi pulpo, alta de gobierno, pero ay, mi pulpo, ¿cierto? Eh, y por último, el tema de crear un canal de dudas, un canal de correcciones y un canal de anuncios. Normalmente yo recomendaría que para el canal de correcciones se utilice un correo y para lo demás si se utilicen canales de WhatsApp o si en algún momento evolucionamos como circuito, utilicemos Telegram. Entonces, ¿cómo hace la gente para resolver sus dudas sobre cómo funciona el torneo? ¿Cuáles son las reglas del torneo? Y adicional a eso, un canal de anuncios en las cuales la gente no puede hablar, sino solamente personas que son administradoras del grupo de esa manera de manera que pues las personas no puedan estar spameando como en el chat de social, ¿cierto? Eso es súper importante. ¿Qué meme utilicé? Pues el meme de Katia diciendo como, pues porque amo a Katia y utilizo como tres memes de Katia en este taller. Pues cuando la ponen a jugar con el pit crew y es como, I have no idea what the rules of this game are, just when do I get to blow them? Oh, wait, I can say that es demasiado chistoso, Katia. Creo que se ganó mi congeniality solamente con esa oración. Entonces, estos son como los temas que toca coordinar con las personas participantes. Creo que simplemente eso, como tratar de darles un manejo lo más decente posible y lo más informado posible. Y sí, tener paciencia, literalmente, porque siempre van a haber personas participantes perdidas o incluso groseras y ustedes como TAP simplemente son organización, ustedes simplemente están manejando información y es como, pues ok, pues ponte brave, yo simplemente estoy como metiendo la información, ahí verás tú. Y por último, ya acá es el tema de asuntos a coordinar dentro del equipo de TAP. Esto, pues acá puse a Sasha gritando, entrando en la temporada 9 porque estas son mis emociones cuando me acuerdo de todo lo que tengo que hacer cuando acepto un cargo de TAP. Entonces, simplemente como que cuando me dicen, ay, pues puedes tabular tal torneo, yo, ay, sí, tengo la agenda libre, sí, de una, yo puedo tabular eso. Y luego cuando se acerca el torneo, soy como, oh, wow, me falta hacer toda esa lista de cosas. Vamos a mostrarle la lista de cosas. Es más o menos todo esto. Entonces vamos a empezar como de una. ¿Quién es el equipo de TAP? Son la gente con la cual ustedes van a trabajar. Ustedes ya saben qué hace el equipo de TAP porque se los expliqué al inicio. Primero, preséntense con su nombre y con su pronombre. Esto es importante como para poderse comunicar de manera respetuosa dentro del equipo. Siguiente, definan cuál es la jerarquía para las decisiones. Normalmente los equipos de TAP actualmente se llevan simplemente por cojefes o por, pues todo el mundo es encargado de TAP, responsable de TAP, no hay como una jerarquía en específico porque todo el mundo tiene que hacer todo a fin de cuentas, no hay alguien como que esté por encima y que, ay, yo no voy a revisar las balas, no, todo el mundo hace todo, pero es más allá de como los temas de decisiones que se puedan llegar a tomar o de representación del equipo, de cuál es la opinión general del equipo frente a, pues sí, si se tiene que tomar una decisión general de toda organización. Y adicional a eso, si se puede hacer una reunión de ideas en las cuales digan como, oigan, pues yo escuché que hay un nuevo robotcito que se puede utilizar con Tabicat que puede funcionar chévere. Es como, ok, utilicémoslo para este torneo. O no, a mí me parece una idea asquerosa. Y entonces, pues, ajá, no lo hacen o si lo hacen. Lo bueno es que se hablen y que discutan desde el inicio como, pues, qué es lo que se imaginan que va a suceder con respecto al TAP de este torneo, como para que hayan varias cabezas anticipando qué es lo que puede suceder. Segundo, fecha de acceso a inscripciones y cómo se van a organizar para procesar los datos. Entonces, por ejemplo, ahorita en Semude acaban de cerrar las inscripciones, ¿cierto? Pero las volvieron a abrir para el tema de jueces y para el tema de staff. Hasta que eso no se cierre, no vamos a fijar, no, hasta que eso no se cierre, pues no podemos como ponernos a revisar las inscripciones, pues porque estaríamos como creando un tab con los datos incompletos, ¿cierto?
Entonces, vamos a tener precisamente una reunión en la cual probablemente vamos a definir como, ok, ¿en qué fecha vamos a empezar a revisar eso? ¿En qué fecha vamos a acceder a los datos? Y vamos a empezar a organizarlos y a separarlos y a como fijarnos tareas de quién mete de tal línea a tal línea y de tal línea a tal línea dentro del Excel. Creo que eso es importante que ustedes lo tengan desde antes, pues porque no simplemente se les puede terminar olvidando y alguien puede quedar terminándose a cargo de meter todos los datos de un torneo e incluso para un torneo chiquito, piénsenlo, 30 equipos. Eh, Son 60 personas, son en promedio 30 jueces, lo cual implica meter a mano, eh, o bueno, o al menos organizar 90 líneas de datos. Creo que eso es un montón y por tanto sí debería haber una organización intentando que los deberes sean bastante equilibrados. Siguiente, el tema de definición de fecha de la creación de la app, coordinar quién la va a crear y qué modificaciones son necesarias para la app. Normalmente la app no va a necesitar ningún tipo de modificaciones. Actualmente a veces se crea sin SendGrid como para que no hayan problemas, pues porque SendGrid es menos confiable que un nombre. Pero más allá de eso, es como creo que es importante con respecto a la app que se sepa pues quién la va a crear. Por ejemplo, a mí se me acabaron las Dynos y pues si alguien no tiene Dynos no va a poder crear una app que funcione. Entonces sí, como que discutan como, bueno, ¿quién la crean y cuándo la creamos? Creándola, digamos que con el plazo de 2 semanas, una semana antes del torneo, de manera que no se les agote como el tiempo de gracia de si se llegan a pasar de las 10.000 líneas de programación, eso lo van a aprender con la práctica. El tema de dividirse y coordinar el ingreso de datos al TAP, creo que eso ya lo expliqué ahorita. El tema de fecha de liberación de nómina, posterior a modificaciones y coordinada con equidad, como ya les dije, pues esto ya les había dicho como desde antes que tocaba coordinar con equidad cuando se iba a liberar la nómina y que tenía que dejar un plazo de correcciones. Creo que esto se tiene que definir primero que todo dentro de TAP, es decir, como, oigan, TAP, pues, como ¿qué idea tenemos de cuándo podemos liberar nómina? ¿Cuándo ustedes creen que podríamos terminar el TAP completo y tener la nómina en el tab? Y que digan como, pues yo puedo meter datos tal día, yo puedo meter datos tal día, yo puedo meter datos tal día. Entonces el tab lo tendríamos listo este día, que es la última persona que puede trabajar. Listo, entonces tal día tendríamos lista la nómina. Todo es de acuerdo y es como sí, todo es de acuerdo. Y entonces ya tenemos la fecha lista de la liberación de la nómina. Esto es importante que todo el mundo lo tenga claro para que sepamos que tenemos un deadline en el cual tenemos que tener la nómina, porque la nómina es importante para tener las incompatibilidades antes del torneo y no en medio del torneo, no en medio de ronda, no en medio del draw. Siguiente tema de definir cómo hacer el envío de URLs privadas o si simplemente no vamos a tener URLs privadas. La mayoría de torneos, más que todo, incluso los virtuales, manejan URLs privadas pues porque es difícil manejar otras formas, tocaría llamar registro por medio de WhatsApp o por medio y hacer envío de valos por medio de fotos. Es más fácil pues simplemente utilizar la URL privada, pero como ya les dije, SendGrid, que es la herramienta con la cual como que TAP se conecta con el internet y manda los correos, pues ha estado dando un montón de problemas. Entonces, digamos que tienen que ver como cuáles van a ser las soluciones que le van a dar. Hay soluciones que son manuales, como ya les dije, simplemente llevar el registro por medio escrito en un chat de WhatsApp. Entonces ustedes abren el registro dentro del grupo y la gente tiene que ir mandando sus nombres. Eso se sostiene solamente para torneos chiquitos, pero por ejemplo para Semude jamás podríamos hacer eso porque pues es un montón de equipos, son si no estoy mal, ahora mismo registrado como ciento y pico, entonces pues, revisar ciento y pico mensajes y ver quién está y quién no está es un montón de trabajo. O por medio de programación, como por ejemplo enviar los correos por medio de macros de Excel o enviar los correos por medio de configuraciones de Python. Hay varias alternativas, simplemente saber cuál alternativa vamos a utilizar y discutir en TAP cuál es la alternativa que vamos a utilizar, no tomar decisiones como por encima de las demás personas. Y adicional, siguiente, el tema de definir la dinámica de registro, como ya les había dicho, pues este tema en el segmento de participantes es algo que ya se tiene que tener en cuenta, decidir desde etapa como cuál va a ser el tema de registro, no simplemente al decir como, alguien decir como, pues así vamos a registrar y pues nada que hacer y yo quiero que se haga así, no, es simplemente como que discutamos como, pues a mí me pareció bien registrar a los equipos de esta manera, a mí me pareció bien registrar a los equipos de esta manera, a mí me pareció bien solicitar registro de nuevo después de almuerzo porque los equipos se van, o a mí no, o a mí sí, y lo que sea, como que la gente que se discuta. Y pues que se tome una decisión. Normalmente en los equipos de tabla, gente súper querida, de verdad. Es como, pues sí, yo estoy de acuerdo, listo, sí, hagámoslo así. Bueno, listo, todo bien. Entonces no es muy difícil tomar esa clase de decisiones.
Y por último, el tema de cómo hacer la forma de ingreso de feedback e ingreso de ballots, es decir, si vamos a manejarlo por medio de nuevo de URLs privadas o por medio de un formato público. Y adicional a eso, si las ballots se van a ingresar por medio de la URL privada o por medio de mensaje que mandan la foto las personas jueces. Lo que les digo, normalmente como los principios que se deberían seguir en este escenario son la verificación de los datos de la mejor manera posible y la seguridad de la información. ¿A qué me refiero con seguridad de la información? Por ejemplo, para la Copa Disidente, me acuerdo que teníamos como miedo bastante fundado de que habían personas que querían sabotear el torneo. Entonces era mejor que como Sengrita estaba fallando y íbamos a utilizar formulario público para calificación de jueces, pues para evitar que hubieran personas que se metieran a literalmente trolear las calificaciones, pues ponerle una contraseña al torneo y así la gente no podía trolearlo, pues porque solamente gente dentro del torneo sabía cuál era la contraseña. Fue hermoso, fue muy bueno. Sí, como darle seguridad a las personas. Hay algunos datos que puede que se me queden fuera, como por ejemplo precisamente el anonimato en algunos torneos que es necesario, eh, el manejo de códigos que se maneja en el circuito angloparlante y algunos otros códigos, algunos otros asuntos, pero esos asuntos de nuevo los van a aprender en la práctica y de nuevo pues se pueden comunicar conmigo, ahorita ya les doy mi dato de contacto. Entonces, qué es importante? Como resumen o como conclusión general de es como qué implica tabular un torneo y es la idea es intentar coordinar y colaborar de la mejor manera posible, no tomar decisiones sin escuchar a las demás personas y participar siempre explicando tus motivaciones y experiencias. ¿Y a qué me refiero con esto? Y es, ustedes tabulando no quieren como simplemente excluir a las demás personas de las decisiones, quieren es como que todos podamos participar y todos podamos ayudarnos entre nosotros para que el torneo salga lo más rápido posible. Entre mejor coordinadas estemos, más rápido sale el torneo, más eficientemente, más veraz es la información, todo sale súper bien, ¿cierto? ¿Cuál es la mejor manera de colaborar en un equipo de TAP en específico? Y es no simplemente diciendo como yo creo que las cosas se deberían hacer así, sino, hey, pues yo creo que deberíamos hacerlo así porque en tal torneo tuve tal problema o en tal torneo me funcionó bien de tal manera por esta razón. Cuando ustedes comparten sus experiencias personales de TAP, mientras van adquiriendo experiencia, eso ayuda a que las otras personas de TAP dentro de ese equipo, que también han tabulado otros torneos y han tenido muy probablemente los mismos problemas, empaticen con lo que ustedes están explicando y entiendan la razón por la cual ustedes quieren hacer una forma o la otra. Eso es importante para que se sienta que sí se están escuchando y que pues trabajen de la mejor manera en TAP y que trabajar en TAP sea bueno y chévere para la gente y que la gente quede feliz de haber participado como tabulación de un torneo. Uh, sí, creo que eso sería todo frente a ese tema. Eh, entonces, como que, ¿cuál es mi dato de contacto para dudas sobre el taller? Pues porque este taller es en diferido, entonces pues no les puedo responder preguntas en vivo. Mi correo es chama.acade@gmail.com, chama de chaparro amaya pegadito punto académico @gmail.com. Mis pronombres son leye, porfis, o si es en inglés, sí, digamos que si son una persona que es en segundo idioma y quiere escribir en inglés, pues simplemente they, them y ya. Eh, el asunto, pues, sobre el taller de TAP o algo similar para que me llegue al correo bien y pues yo lo tenga como con un filtro específico que me dé notificación. Y creo que no sería nada más. Eso es frente a todo. Pues obviamente para terminar, thank you, Tatiana, 2010, icónica en la temporada 2 porque hace tanto fue la temporada 2 en el 2010, no lo sentimos. Pero nada, como mucho éxito tabulando sus torneos de debate, de verdad que espero que les vaya muy bien, espero que esto les haya servido como para prevenirse de no simplemente entrar voy a tabular y todo va a funcionar bien, sino de tabular bien porque asumieron que todo iba a funcionar mal. Creo que es el mejor escenario posible y la mejor capacidad que pueden armar. Y de verdad espero que todo les salga bien, porque cuando un torneo sale bien en tabulación, incluso si no soy TAP, soy como que, eso fue muy bonito. No sé, literalmente me alegro cuando los torneos salen bien en su tabulación. No sería nada más. Muchas gracias.